Y bueno, vamos a dar comienzo. Muy buenas tardes para todos ustedes. Muchas gracias por estar aquí presentes, cumpliendo con esta cita de Acolcur, la Asociación Colombiana de Químicos y Técnicos de la Industria del Cuero en Colombia. Acolcur desde 1977 obtuvo su personería jurídica y trabaja constantemente para el beneficio de sus asociados. Entre otras cosas, Acolcur agrupa químicos y técnicos de la industria del cuero en Colombia y en el continente, promueve la capacitación en ciencia y tecnología, propicia y realiza conferencias, seminarios, incrementa la superación intelectual de sus técnicos asociados y en general de la industria curtidora. Para nosotros es un gusto empezar otra vez nuestro ciclo de conferencias de capacitación y actualización. La siguiente conferencia va a tener una duración aproximada de 40 minutos. En cualquier momento ustedes a través del chat pueden hacer preguntas a nuestra conferencista o al final vamos a tener preguntas y respuestas. Les pedimos el favor a ustedes de apagar sus celulares y vamos a dar presentación a nuestra conferencista del día de hoy. La conferencia Colorantes Negros, Intensidad, Rendimiento, Posibilidades. Y nuestra conferencista es la ingeniera Gloria Inés Díaz Ibarra. Gloria Inés es ingeniera química de la Universidad Nacional de Colombia, máster en gerencia de administración financiera de la Universidad Piloto de Colombia, con muchos años de experiencia en el sector curtidor, 10 años en Curtiembres, en Curtipieles y en Inmacú, 10 años en la compañía CHL, que es el distribuidor de TFL, cubriendo países de Centro y de Sudamérica, 5 años después en TFL Leer en Alemania, como parte del centro de competencia, y desde 2017 está vinculada con Stahl en España. Para nosotros es un privilegio tener aquí a Gloria Díaz, que ha sido miembro de la Junta Directiva de Acolcur y compañera nuestra durante muchos años. Gloria, muy buenas tardes, es un privilegio tenerte aquí. El auditorio ya es tuyo. Bueno, muchas gracias, Wilson, muy generosa tu introducción. Muchas gracias, qué bueno estar con ustedes nuevamente. Sí, me desempeño actualmente para Stahl y siempre desde que estoy vinculada a casas químicas, a multinacionales, he estado trabajando en el tema de colorantes, del cual ya teníamos como experiencia en producción. Vamos a ver un poco esta conferencia que espero todos ustedes estén viendo en tamaño grande en sus pantallas y vamos a hablar un poco de lo que son los colorantes negros. Siendo el color negro digamos, el mayoritariamente producido, el más transversal en la producción, y más con lo que hablábamos ahora, cuando tenemos este tipo de selecciones, hay que mirar cuidadosamente qué es lo que encontramos en el mercado y qué podemos hacer desde el punto de vista de selección de colorante. Vamos a ver cómo se clasifican los colorantes negros para que entiendan ustedes un poco de cómo se mide la concentración. Hablar de qué tonos existentes, si es que los hay en el Acid Black 210, que es el grupo más común y mayoritario. También hablar de negros metalcomplejos. Vamos a incluir una parte para los negros catiónicos. Y vamos a ver unos ejemplos de cómo gestionar la tintura de artículos en negro. El negro, como bien lo decíamos, es el color dominante en el mercado. Cuando hablamos de negro, bien sabemos los que hemos trabajado en producción que hacer negro no es fácil. En negro tenemos que jugar balances y jugar con la intensidad, la nivelación, la cobertura de los defectos. La intensidad muchas veces cuando tenemos zapato al corte de la sección transversal. Solidez a la luz, depende del artículo. Vamos a hablar de sudoración, la solidez al frote. Una tonalidad específica. A veces hacer negro es muy complicado porque queremos un tono específico y no lo encontramos. Y vamos a ver un poco de ecotoxicidad y conformidad. Entonces, esta presentación da algunas luces en la aparente tarea fácil de teñir cuero negro, que bien sabemos no es nada fácil. Cuando se habla de colorantes o de todo lo que brinde color al cuero, vamos a hablar de las diferencias básicas entre colorantes y pigmentos. Las características básicas de los colorantes contra las características básicas de los pigmentos.
Vamos a hablar primero del sistema cromofórico. El sistema cromofórico es el que nos da el carácter de color. Y esto es válido para todos los colorantes. Los colorantes son todos de tipo orgánico, mientras que los pigmentos pueden tener sistemas cromofóricos orgánicos o inorgánicos. Solubilidad en agua o en solvente. Todos los colorantes deben tener solubilidad al agua. Los pigmentos, por lo general, ustedes lo reconocen, son insolubles. La afinidad al cuero, sí. Los colorantes que se trabajan para el mundo del cuero deben ser definitivamente afines con la fibra del cuero. Los pigmentos no necesariamente. Entonces, por eso vemos que los pigmentos se pueden precipitar o están ahí, pero no están fijados. Siendo los colorantes el grupo más representativo, esta conferencia pretende dar luces sobre esto. Vamos a ver la clasificación de los colorantes negros que ustedes encuentren en el recursivo para que entiendan un poco de qué va todo. Los colorantes se dividen en negros aniónicos y negros catiónicos. ¿Qué hace a un negro aniónico? Y esto es válido para colorantes. ¿Qué hace un negro aniónico? Es cuando el colorante está disuelto en agua, se mira la parte más grande de la molécula que está disuelta, de qué característica es. En este caso es aniónica, o sea, grupos negativos. Para los negros catiónicos, ¿cómo es esa molécula? La parte más grande de la molécula es de grupos positivos. El negro aniónico, para que sea una sal, porque los negros, los colorantes todos son sales, digamos, el elemento que cierra la molécula por lo general son cationes de sodio o de potasio. Para los negros catiónicos normalmente es el cloruro. Entonces esta es, digamos, la clasificación grande. Este árbol, que es muy fundamental, nos va a permitir distinguir la estructura de los colorantes. Entonces vamos a encontrar, y esto también es muy válido para los colorantes, hablemos de partos y lo demás, esta conferencia se centra en negros, vamos a encontrar este árbol se divide en dos ramas, los libres de metales y los metalcomplejos. En los libres de metales tenemos la familia más grande y más particular, y la que más, digamos, todos tenemos acceso, la familia de los Acid Black 210. Y los libres de metales tenemos otros colorantes, que aquí puede caer el Acid Black número 1, el Acid Black 234, el Direct Black 168, el Sulfur Black number 1, otros Direct Black, podemos encontrar varios. Esto aquí que tenemos abajo. De esta clasificación de los libres de metales, ¿ustedes qué van a encontrar? Colorantes homogéneos, matizados y mezclas. Complejos. En su mayoría son metal complejo cromo. También van a encontrar ustedes colorantes homogéneos y mezclas. Por otro lado de este árbol, en los negros catiónicos, ¿ustedes qué van a encontrar? Los colorantes catiónicos que tienen síntesis azo y los colorantes catiónicos de base sulfurosa. En estos catiónicos de síntesis azo, ustedes tienen unos catiónicos azo reformulados y los básicos tradicionales. Esos básicos tradicionales son los que ustedes tienen en su memoria que utilizaban ácido acético para su... La clasificación de los colorantes negros. De acuerdo al uso, podemos hablar que tenemos para hacer tonos intensos. Son indispensables utilizar cuando vemos la necesidad de hacer un tono intenso, nos vemos obligados a utilizar un Black 210, no hay otra. Y los otros negros nosotros los hemos decidido llamar negros complementarios. Son los que ajustan o proporcionan un tono particular, nos ayudan a mejorar solideces, propiedades. En general tienen una buena cobertura y una llenura adecuadas. En esta categoría ustedes encuentran todos los metal complejos, los sulfurosos, los directos, todo lo que ustedes encuentren que esté clasificado como negro. O sea, este grupo es muy grande. Y podemos encontrar lo que nosotros denominamos como negros auxiliares catiónicos complementarios. Estos tipos de negros catiónicos por sí solos no proporcionan una tintura intensa. Lo que hacen ellos es facilitar o dar un booster para que ustedes logren intensidades y solideces excepcionales. Aquí tenemos una clasificación sencilla en la cual ustedes ven el colorante, el contenido de metal, en términos generales la solidez a la luz en la superficie, la solidez a la luz al corte, el PVC y las propiedades en su duración. El 210 es siempre libres de metales,
le sigue un Acid Black 234, un Acid Black Number 1, un Direct Black 168, todos estos son metal free. Y los metal complejos, vuelvo y digo, en su mayoría son cromo. Existen unas muy contadas excepciones. En general, como vemos, la solidez a la luz superficial, en su mayoría los mejores, siendo el mejor en solidez a la luz, pero con otras propiedades que lo hacen diferente, sulfur black number 1, los colorantes sulfurosos, y los colorantes metal complejos son lo mejor. En las solideces a la luz al corte, es evidente que los metal complejos a ustedes les van a dar una ayuda, el igual en PVC y en la sudoración. Los colorantes, que son metal free, ustedes van a tener que hacer un poco más si tienen que mejorar todas las propiedades. Entonces, ¿cuáles son las preguntas frecuentes que ustedes encuentran? Ustedes como técnicos, sea de una casa química o ojalá que tengan muchos curtidores aquí en la asistencia. ¿Qué es un colorante homogéneo? Un colorante homogéneo es cuando todos los productos vienen de una misma síntesis química. Entonces, aquí tenemos, ¿qué es un colorante homogéneo? Es cuando todas las moléculas provienen de una misma síntesis química. Ustedes ven aquí los perfiles de descomposición en TLC de varios colorantes. Tienen aquí un negro directo, un Acid Black 210, y esto es como la huella. Cada una de estas bandas indica que hay no solamente lo que se llama colorante esencial, que es esta franja, que lo caracteriza como 210. También ustedes, si tienen buen ojo, van a ver que hay las subbandas son diferentes. Esas subbandas corresponden a otros subproductos que son generados en la reacción. Esto mismo pasa con los colores. O sea, hoy en día es sabido y es conocido, gracias a Rich, que no se produce una sola reacción química, se producen muchas reacciones laterales y complementarias. ¿Qué es un colorante matizado? Un colorante matizado es cuando se adicionan pequeñas cantidades de otro color. Lo que se busca es básicamente ajustar un tono para darle una propiedad específica. Entonces aquí tenemos un negro 210, síntesis única, y aquí vemos cómo encontramos unas bandas diferentes. Estas bandas, quienes nos dedicamos al tema de los colorantes, utilizamos este tipo de test para determinar también y encontrar qué tipo de componentes puede tener un colorante de la competencia. Depende de los colorantes que se usen para matizar. En este caso encontramos un negro matizado. Este negro está matizado con Acid Black número 1. El Acid Black número 1 es un colorante que hoy está muy controlado y muy restricto porque evidencia la presencia de anilina, que si bien no es una sustancia, no está entre las aminas prohibidas, es una sustancia que está siendo controlada. Este se adiciona con dos objetivos, básicamente con ajustar el tono y da una sensación aparente de que el colorante es más intenso o de que tiene un espectro más alto. Eso lo vamos a ver más adelante. Esas cantidades de negro matizado pueden estar, un negro matizado puede tener entre un 3 y un 5% de otro colorante. ¿Qué es una mezcla? Una mezcla es cuando tenemos diferentes proporciones de varios colorantes. Y esto es válido también para los otros colorantes. Entonces aquí nosotros fácilmente podemos indicar, aquí tenemos también un negro Acid Black 210, aquí tenemos un perfil de descomposición de un Acid Black 234, aquí tenemos un Acid Black 172, y este test nosotros lo utilizamos también para encontrar cómo es la composición de un colorante de la competencia. Aquí vemos, sometemos todo al mismo tipo de descomposición, y aquí observamos y encontramos que este colorante, esta banda indica que este colorante tiene también Acid Black 234. También este Acid Black 234 es una posible fuente de anilina. Entonces, esas son las diferencias entre colorantes puros, homogéneos, matizados y mezclas. Eso es válido para cualquier colorante de todo. ¿Cómo se mide la concentración? La intensidad de un colorante normalmente se mide a través de un espectrofotómetro. Lo que intentamos es medir la cantidad de luz, se mide la luz transmitida en la solución de colorante. Cada casa química prepara su propia solución, cada uno tiene su propia formulación. Y la idea es que ustedes siempre comparen colorantes que sean más o menos del mismo perfil. No hace sentido comparar un 210
homogéneo contra un 210 matizado. No hace sentido comparar un 210 matizado contra un colorante que tiene 210 y 234. Eso lo vamos a ver en los próximos slides. La fuerza de esa concentración, sin embargo, que se ofrece como parámetro en todos los certificados de análisis, no refleja el comportamiento de lo que se ve en el cuerpo. Eso también lo vamos a ver. Es una idea. Normalmente ese parámetro de concentración se toma como una medida de comercialización. También es importante la precisión de los equipos utilizados. El tipo de diluente afectan significativamente los resultados. Yo sé que hay clientes que también se dedican a medir más o menos la concentración de los colorantes, y cuando ya hay una reclamación, pues esto va a las casas químicas. Vamos a ver un poco los ejemplos de cómo se mide la concentración. Aquí tenemos un Acid Black 210 contra un Direct Black 168. Si ustedes vieran este reporte, les diría que más o menos a este pico de la absorbancia, estos colorantes dirían son cercanos, uno es 106% comparado con el otro. Aquí es evidente que tenemos curvas diferentes y es evidente que ustedes lo van a ver de tonalidades diferentes. Ustedes tendrían aquí algo que en papel sería concentración similar, pero las formas de curva muy diferentes y ustedes lo traducen visualmente en tonos diferentes. Este es un ejemplo muy claro por sí mismo. Este es otro ejemplo sobre la medición de espectro. Aquí ustedes envían una muestra a su supplier y le dicen, mire, yo necesito algo parecido a esto, y le dice, listo, yo medí el espectro porque yo no puedo vivir sin el espectro, y mire, ese es 99% X colorante. Y este es un caso. Ustedes ven aquí que estos son 99%. Normalmente las casas químicas tienen un margen de más o menos desviación. En negros puede ser un más o menos 5%. Y el colorante estaría dentro del margen. Entonces dice ok, estos son iguales. Misma curva, misma relación tanto en integral como en absorbancia, pero ustedes espero que tengan una buena pantalla y pueden ver que el negro de la derecha es mucho más lleno y cubierto que el negro de la izquierda. A pesar de tener curvas y concentración idénticas, el tono y el rendimiento no son los mismos. Recuerden que yo les estaba mostrando las bandas de los colorantes. Este significa que la síntesis de este no es exactamente igual a este. El efecto de la concentración. Uno de los temas cuando se van a vender colorantes 210 es el precio. Entonces, más allá del precio, miremos el tema de la concentración. Este es un colorante que se vende como Acid Black 210 de alta concentración. Y este es comparado contra uno de los colorantes. Esto es un ejercicio real. Y la relación en espectro, como ustedes ven aquí, si alcanzan a leer, era 56%. O sea, este colorante era mucho más bajo en concentración. Entonces, ¿qué haríamos desde el punto de vista lógico? Reemplazar el 2% de un colorante que es vendido como de alta concentración contra el 1.1 de un colorante que ustedes pueden decir, tengo una carga orgánica equivalente. Señores, tenemos efectos en la intensidad del tono y también tenemos efectos en la intensidad del corte. Sí. Entonces, a pesar de tener una carga equivalente, vemos que el resultado en el cuero no es el mismo. Las sales, señores, sí juegan un papel importante en la tintura. Vamos a ver otra diferencia acá. Aquí tenemos diferencias entre un negro de 210 puro y un negro matizado. Entonces, aquí tenemos dos curvas aparentemente, digámoslo así, iguales. En espectro podemos decir que este colorante con respecto al otro es un 96.7, que estaría dentro de los parámetros de control, pero vemos que la curva se mueve un poco diferente. Este negro, el negro de la curva roja, es un negro que es matizado. Entonces ustedes ven que por concentración sería lo mismo, pero ustedes espero que estén viendo lo mismo que yo, que el negro matizado de la derecha se ve mucho más intenso que el de la izquierda. ¿Por qué? El ojo humano percibe los tonos rojizos más intensos. Entonces es lo que ustedes ven, la mayoría de ustedes, desde el punto de vista óptico. Otra pregunta, ¿son los tonos de Acid Black 210 iguales? Hombre, cuando yo he trabajado ya mucho tiempo y yo creía que eso era más o menos lo mismo. El Rich permitió descubrir y entender mucho la síntesis de los colorantes y ver cómo esas franjas
todas tenían un impacto en la tintura. Permitió desglosar toda la química, no solamente de los negros, de muchos colorantes. Específicamente el tema que nos trae hoy, vemos aquí 4 colorantes 210. Y aquí vemos cómo es el punto de partida, el tono bajo contra el tono alto. Tenemos 2% en polvo en el tono bajo y luego hacemos un remonte con un 1%. Esta es la referencia que si lo viéramos en la esfera de color estaría ubicada acá. Aquí vemos el número 2, estaría ubicado acá por tema de concentración, aquí el número 3, el verdoso y aquí el rojizo. 210 puro, sin matizar. Y vemos cómo cuando se hace el top, el que es rojizo tiene un delta más alto. Aquí estos tonos se mueven hacia el lado marrón. Entonces, esos tonos rojizos también nos damos cuenta que la síntesis juega un papel importante en hacer más negro aún el artículo. Entonces ya podemos hablar del potencial de que eso signifique ahorrar cantidad de colorante y dar más llenura al color. Hablemos ahora de los negros metalcomplejos. Los negros metalcomplejos, esta categoría está predominantemente acaparada por los negros metalcomplejos de cromo. Existe alguno que otro de cobalto. La gran mayoría, por su particularidad, se utilizan para hacer diferentes tonos de grises. En la familia de grises encontramos negros ácidos de características metalcomplejas. Y para los negros intensos, hacer un negro intenso solo con un colorante metalcomplejo es muy difícil, porque no te dan la llenura óptica. Lo que hacemos con estos negros metalcomplejos es modificar, alcanzar cierto color y mejorar las fases. O sea, para nosotros, como lo denominamos, son negros complementarios. Aquí tenemos, lo comparamos con un negro estándar 210, y aquí vemos como cada negro metalcomplejo aplicado en una cantidad equivalente va virando a tonos diferentes. Entonces está el clásico violeta, uno más rojizo, digámoslo así, y otros más grisáceos. En los negros metalcomplejos, no porque le digan ustedes que tener un negro metalcomplejo cromo es que todos son iguales, no. Hay negros metalcomplejos cromos de molécula y de estructura química totalmente diferente. Por otro lado, ustedes pueden encontrar la intensidad de la fuerza aquí, de lo que puede tener en carga orgánica equivalente, un 168, un acid black 234, y aquí un sulfur black número 1. Los negros sulfurosos no son negros, son grises. Si bien nos ayudan a atravesar, hay una cosa que se pierde, que también se pierde cuando utilizamos tanto negro sulfuroso, es que se pierde capacidad de remonte. Se pierde capacidad de remonte si lo que queremos hacer es un negro intenso. Entonces, aquí está. Estos negros 168 son negros que son muy adecuados para cuando ustedes tienen que hacer color matching y quieren hacer un cuero, digámoslo, sin metales. Igual color matching lo pueden hacer con negros metalcomplejos. ¿Por qué? Porque son negros que son más estables a los ácidos. Cuando ustedes hacen color matching con un negro 210, el tono les vira. Hacen control antes de la acidificación y está de una tonalidad, y cuando acidifican el tono se desplaza. Es porque todos los negros 210 son más sensibles al ácido fórmico. Los negros 210 son excelentes y es el mejor camino para hacer un negro intenso. Si necesitan otras propiedades, hay que movernos hacia otro tipo de colorante. Hasta aquí lo que íbamos de negros aniónicos. Ahora vamos a ver lo que son los negros catiónicos. De los negros catiónicos, tenemos negros colorantes catiónicos que están basados en el grupo cromóforo azo. Ese es el grupo azo, el dominante. También los negros aniónicos, pues también lo tenemos en los negros catiónicos. Estos negros catiónicos hay dos grupos. Los que son basados en grindia malaquita, que son estos cristales que ustedes cuando compran una caja, llega el cristal y es verde y luego va pasando transición. Ustedes abren una semana, 2 semanas y el cristal se va poniendo de características marrón o bronce. Esos negros que son basados en grindia malaquita, al menos en casi todo el mundo, han sido restringidos. Esos son los negros que ustedes diluían con ácido acético porque están clasificados como carcinogénicos, mutagénicos y reprotóxicos. Entonces, esos están prohibidos en la gran mayoría de partes del mundo. Y existen negros con otras vías de síntesis, que es un negro nuestro que es líquido.
Y tenemos colorantes catiónicos basados en un grupo cromóforo sulfuroso. Entonces aquí lo que se hace es cationizar un negro sulfuroso. Estamos tomando lo bueno de los negros sulfurosos que sabemos que funcionan los aniónicos, pero le estamos quitando lo malo, porque cuando trabajamos con negros sulfurosos en la parte aniónica, bien sabemos que hay una parte de insolubles que siempre quedan en los baños. Esa parte se quita y aquí queda un negro sulfuroso líquido. Entonces vamos a ver aquí. Vamos a hablar primero de los colorantes negros catiónicos ASO. Entonces aquí en su lado izquierdo vemos todas aquellas propiedades que ustedes recuerden cuando hacíamos negros y muchas veces nubucks o cerrajes, carnazas, que utilizamos negros que diluíamos con ácido acético. Básicamente que hablo de las materias primas, son basados en grinda y malaquita y son mezclas de rojos, pardos básicos y eran negros que eran muy inestables, daban tonos intensos, tenían mucha afinidad también a recurticiones vegetalizadas y trabajan muy bien con recurtidos muy anionizados y tienen una excelente cobertura de efectos. Negativo, clasificado CMR, tienen una baja estabilidad en el almacenamiento. Ustedes recuerdan que abrían una caja y era de una característica, la abrían a los 15 días nuevamente y el colorante iba cambiando. Eran muy sensibles o son muy sensibles. Riesgo de bronceado, si está dosificado o se ha alterado con el tiempo. Requieren preparación antes de su uso con ácido acético, son susceptibles a la dureza del agua, muy pobres en solidez a la luz y al PVC. Vamos a ver esta parte de lo que son los catiónicos azolíquidos, que es, digamos, una parte, es una especialidad que nosotros tenemos, son colorantes de características homogéneas, al ser líquidos no necesitan ser preparados, no están clasificados como carcinogénicos, mutagénicos o refratóxicos, proporcionan una muy buena intensidad a la superficie del cuero, tienen una buena estabilidad del almacenamiento, no tienen un olor tan fuerte, son estables al agua dura, tienen buena solidez a la luz y buena solidez al PVC. O sea, estamos hablando de algo totalmente diferente para encontrar esa misma solución, esa misma. Vamos a ver un ejemplo. Nosotros, vale la pena decir que el grupo grande donde nosotros comercializamos eso y por esta información viene sobre ovino, es porque es el mercado que siempre lo ha comprado. A raíz de tanta restricción y tanto requerimiento que se están encontrando en el mercado, le hemos encontrado digamos, un nuevo campo de aplicación y sobre todo esto lo dinamitó, no, digamos, lo hizo más potente desde que fueron clasificados como carcinogénicos los anteriores, pues hemos decidido hacer una promoción global. Toda la información que está aquí, usted la va a encontrar, viene de ovino porque nosotros teníamos una base de datos muy fuerte. Entonces aquí hicimos pieles ovinas, lo que hicimos fue atravesar con un acid black estándar 210, una concentración que para nosotros es nuestro 100. Y lo que hicimos fue hacer en baños separados, separar las pieles y hacer remontes. Este primero hicimos un remonte, 3% del acid black 210. El segundo hicimos un remonte donde hacíamos a modo de sándwich negro catiónico ASO con un 210, con un solo 1% de 210 y fijación con ácido fórmico. Y aquí era el tradicional colorante básico, el que necesitábamos ácido acético, con el mismo top. Aquí vemos la intensidad, ustedes ven la foto que espero que vean, la intensidad tomando este como referencia al 100, la intensidad medida en espectro, en reflectancia, y aquí vemos las propiedades de solidez a la luz. De un 2 de un sistema normal pasamos a un 4, solo con ese producto y utilizando menos 210. O sea, aquí ya estamos hablando de gestión de colorante. Y con el proceso tradicional quedamos en un 2-3, o sea, era técnicamente lo mismo. El PVC, digamos, queda en un valor de 5, o en un remonte normal con 210, estamos en un valor de 4, y aquí de lejos es superior a los esquemas anteriores. Y aquí vemos los parámetros en su duración alcalina, que es una indicación interesante cuando ustedes quieren hacer el análisis de solideces en V. Este es un ejemplo del catiónico ASO líquido. Vamos a ver ahora el ejemplo moviéndonos a los grupos catiónicos basados en el grupo sulfuroso. Este catiónico estamos tomando lo que decíamos, lo mejor del grupo sulfuroso que nos da muy buena solidez a la luz y le quitamos todo lo que nos estorba. Entonces hacemos el mismo ejercicio. Tenemos este remonte acá y aquí tenemos un remonte donde vamos con sulfuroso y aquí tenemos el 210. Aquí tenemos en intensidad de 100%, que es el estándar,
pasamos a un 170 medido en espectro. La foto habla por sí misma. De una solidez a la luz 2, pasamos automáticamente a una solidez a la luz 5. PVC y sudoración normales. ¿Qué pasa cuando trabajamos a modo de sándwich? Aquí lo trabajamos previo al 210 y aquí lo trabajamos después del 210. Aquí lo trabajamos después. 145%, también subimos la intensidad, subimos la solidez a la luz. Lo que mejoramos es un poco más la sudoración alcalina. Entonces, en todo esto estamos haciendo ya gestión del colorante y de la tintura de negro. Las diferencias entre los negros, el catiónico black, azo y el base sulfo, ustedes lo ven aquí. Los tonos predominan más hacia rojo y aquí los tonos se van un poco más hacia azul. Por último, y llegando ya casi al final de la presentación, vamos a ver ejemplos de cómo gestionar la tintura. Estos son unos ejemplos en cueros libres de cromo. Vamos a ver cómo era la tintura con un negro 210 y cómo era su comportamiento en el atravesado. Aquí vemos el corte y miramos la solidez a la luz en flor 2 y al corte 1. Pobre, eso es típico y es normal de un 210. ¿Qué pasa aquí cuando trabajamos con un 1% de colorante black azo líquido? La flor subimos la solidez a la luz a 3, la subimos un punto y el corte sigue siendo 1, porque en el corte estos colorantes quedaron arriba y el corte sigue siendo penetrado por 210. Y aquí vemos qué pasa cuando introducimos en vez del black azo número líquido, perdón, 1%, cambiamos al de base sulfurosa. Vemos que automáticamente mejoramos la solidez a la luz, 5, 6, y el corte 1. Entonces ya empezamos a hacer gestión. Esto también es válido y es aplicable cuando hacemos cerraje, suede y pieles pequeñas. Aquí, entonces, miremos seguimos con el mismo ejemplo. Esto es un ejercicio real. Tenemos la misma base, la del comienzo. ¿Y qué pasa cuando hiciéramos 3% de un colorante de alta concentración matizado? Ya la solidez a la luz en la flor pasó de un 2 a un 3 y el corte a un 2. Y es lógico, porque yo tengo más carga orgánica. Es lógico, es apenas lógico. Entonces ya estamos ganando aquí. Y aquí, ¿qué pasa cuando yo distribuyo un 2% de ese 210 matizado con 2% de un metal complejo? Nosotros tenemos en el caso, tenemos 2, escogí uno. Entonces vemos acá. La solidez a la luz a la flor es 4 y el corte es 3, 4, y cuando lo expongo, el tono se desvía rojizo, o sea, permanece visualmente intenso. Aquí ya estamos haciendo gestión de colorante. Seguimos acá. Aquí tomo el negro 210 matizado, el que teníamos en el slide anterior. ¿Y qué pasa cuando lo combino con un 1% del catiónico de base sulfurosa líquida? Pasamos de una solidez a la luz 3 en la flor a un valor 5 o 6 en la flor. Y el corte de un 2 a un 3R, o sea, sigue siendo más intenso. Y aquí, digamos, tenemos todo. Aquí tenemos un 210 matizado, con un negro metal complejo número 1, 2%, y un 1% de negro catiónico de base sulfurosa. Pasamos, y miren este recorrido, pasamos de un 3, llegamos a un 5, 6 y un corte 4. O sea, ahí estamos haciendo gestión. Estos son ejemplos de Nubux, en los cuales hicimos trabajo con el azo y aquí con el sulfo catiónico y solo con 210. ¿Y cómo se comporta con aceite después de 3 días de reposo? Entonces el aceite no se penetra tanto, es un efecto normal que te dan los catiónicos. Como vemos, hay mucho que hacer en la gestión de negro cuando nosotros y más que todos nuestros mercados tenemos dominantemente negro en producción. Vemos que todavía hay un espacio para rascar y mejorar. Es claro, como conclusiones, que en el caso de los negros 210 existen muchos matices que afectan ópticamente su intensidad. 210 puros. Yo era una persona incrédula en esto. Cuando yo yo trabajo en una casa química que en la paleta de colorantes convergen 3 casas químicas grandes, Clariant, Stahl
BASF, y ahí es donde empiezo a darme cuenta que en las mismas condiciones los negros iban diferentes y el Rich nos enseñó demasiado. La concentración y tonalidad del colorante negro juega un papel importante de cómo vemos en su intensidad y el rendimiento final. Otros colorantes libres de metales, que yo los denomino complementarios, suelen ayudarnos para ajustar los tonos. Hay que extremar el cuidado con el tipo de colorantes que ustedes escojan porque pueden estar incluyendo aquí sustancias prohibidas. Los negros metalcomplejos, fundamentalmente cromos, se utilizan para mejorar solideces a la luz y migraciones. Cualquier negro metal complejo va a tener un efecto sobre el tono, entonces es muy importante saber qué tipo de 210 vamos a combinar. Los negros catiónicos ASO de base líquida son un reemplazo mejorado a los colorantes básicos que ustedes conocieron en otros tiempos, con mejores solideces, con un mejor nivel de ecotoxicidad y totalmente en cumplimiento con lo que requiere el mercado el día de hoy. Los negros catiónicos de base sulfurosa son una opción diferente que les proporciona elevadas solideces. O sea, existen por último múltiples posibilidades, concentraciones y siempre hay de dónde escoger. Lo más importante es tener claro cuál es el objetivo final para que ustedes sepan más o menos identificar sus necesidades y qué es lo que necesitan aplicar. El mercado de negro, como les digo, y aquí muchísimas gracias, el mercado de negro, después de todos estos análisis, cuando ya llego a ser parte de esta compañía, te das cuenta que hay mucho más y este es mi mensaje. Pueden llegar a hacer todavía mucha gestión en la tintura del negro. Y aquí ya paro de compartir y nos abrimos a las preguntas. Si puedo parar aquí. Muchísimas gracias, Gloria. Quedamos entonces ya. Pueden abrir en este momento su micrófono y formular la pregunta directamente a nuestra conferencista. Gloria, muchas gracias por esa conferencia tan clara y de verdad que nos quedan muchas enseñanzas. Tengo una inquietud, Gloria. Esta situación compleja de esta industria nos ha llevado a buscar materias primas en cualquier parte del mundo y sabemos que hay de todo. Entonces escuchamos de colorantes que vienen de la India y de cualquier parte del mundo. No estoy diciendo que sean buenos o que sean malos. Mi pregunta va encaminada a cuáles serían los mayores problemas que yo podría encontrar en un colorante que no haya sido trabajado adecuadamente, concretamente con relación a los metales pesados. Pregunto porque mandamos a evaluar un cuero y nos resultaron algunos parámetros por arriba de lo definido por las normas y se pone uno a pensar qué es lo que puede estar generando esto. Entonces, concretamente los colorantes que no son procesados adecuadamente, ¿qué es lo que nos pueden generar a nosotros los curtidores? A ver, Oscar, esto hace parte de otra conferencia que tenemos, pero bueno, lo resumo. No porque ustedes compren un colorante metal free, indica que no tiene metales. A ver, ustedes compran un colorante que se supone que es libre de metales o que no es metal complejo porque no fue adicionado ningún metal con el propósito de ser complejado, ¿sí? De hacer grande la molécula. Sin embargo, ustedes pueden encontrar trazas de otros metales, y ahí puede ser el problema, que vienen en las materias primas. Allí pueden encontrar cadmio, pueden encontrar plomo, hierro es normal que encuentren, porque a veces ese hierro llega por el agua que se utiliza para la síntesis. Ahí es donde ustedes tienen que mirar la característica. Normalmente ya nadie sintetiza en Europa. Normalmente cada uno tiene su control. El problema es que ¿qué laboratorios hacen los análisis? Normalmente nosotros tenemos control lote a lote, y se hace depuración de las materias primas. Esa es toda la filosofía que en el caso particular se lleva cuando tú eres miembro de ZDHC, es evitar que lleguen contaminaciones y problemas incluso por la cadena de materias primas. Cuando tú estás trabajando a nivel de MRCL, todo esto, lo que tratas es eliminar. Pueden venir muchas contaminaciones a nivel de materias primas por metales.
Esas materias primas están ahí y depende del proceso. Si tú intentas, no se lavan, se quedan ahí. Entonces luego son determinadas en el cuero. Así el cuero sea metal free. Otras sustancias que pueden, si el colorante no está bien trabajado, pueden tener problema de anilina, como les explicaba. Y depende del mercado, eso está restringido. No sé, cada uno tiene su caso. ¿Arsénico podría aparecer? Sí, podría aparecer. Podría aparecer. Por las materias primas, porque en las materias primas igual no solamente decimos un negro 210, básicamente la reacción comienza con 4 materias primas fundamentales. Se juega con diferentes estequiometrías y tiempos de reacción, pero esas materias primas y otros aditivos que vienen con impurezas y de eso hay que certificarlo. Entonces hay mucha tela de donde cortar. Gracias. Siguiente pregunta. Gloria, buenas. Bueno, en este momento activar. Sí, sigue. Buenas tardes. Sí, Gloria, buenas tardes con Juan Hola, Manuel. Juan. Sí, con Juan Manuel, que logré entrar a la charla un poquito tarde, pero bueno, escuché parte. Y de verdad te felicito por la presentación, porque es muy didáctica y es algo que normalmente no encontramos ni vemos así tan claro y tan directo y de verdad da muchas luces en los temas, sobre todo de seguridad para poder vender, especialmente para Europa o Estados Unidos, porque el tema de los colorantes es bastante delicado. Una pregunta, cuando tú recibes un colorante negro, necesariamente que esta es como una pregunta capciosa, ¿cierto? Sí, suéltalo, suéltalo. Sí, un colorante negro, aunque sea originado de una casa química de Europa, necesariamente, si no tiene la certificación, puede no ser un colorante óptimo. Es verdad, ¿cierto? Sí, cierto. Ok. Esa es una duda que he tenido yo siempre, pero bueno. Cierto, porque, a ver, de esto es todo. Mucha gente se dedica a ser simplemente trader. Entonces, ¿qué hacen? Por decir algo, te puede llegar un 210 que ha pasado y ha sido matizado. Yo les colocaba el ejemplo con el acid black número 1, que depende del mercado, te va a marcar anilina. Entonces ahí empiezas y eso no lo sabes, porque a menos de que ustedes tengan cómo hacer la descomposición y que tengan todas las materias primas, lo pueden encontrar, y eso ustedes no lo tienen. No, que ese es realmente el problema grande, que el grado de sofisticación de los equipos que se requieren para hacer estos análisis ya están fuera del límite normalmente que tienen los laboratorios que tenemos en las Curtiembres. Es muy poco lo que podamos hacer nosotros y de verdad ahí lo único que queda es la certeza de que el proveedor le esté diciendo la verdad a uno únicamente, ¿cierto? Pues sí, sin embargo, en eso se dan garantías, por decir algo. Eso es lo que intentas cuando tú trabajas con el ZDHC y todo eso, es dar la garantía. Que eventualmente pueden haber cosas, pero normalmente tratas de dar la garantía. Y desafortunadamente cuando hay tantas fuentes de colorantes por tanto lado, pues se crea un mar de confusión. Pero la idea es tener la información muy clara y encontrar la forma de hacer un análisis serio. Y si encuentran, y también son los test que le pide el cliente, porque a veces depende de la lista que tengas que cumplir. Hay clientes que te dicen, mira, yo quiero porcentaje de anilina libre y que sea a partir después de análisis, necesito un máximo de 100 o un máximo de 50, y empiezas a dudar de todo, Depende del test y de cómo hagan los test, también tienen el caso de falsos positivos, como el caso que teníamos con el cromo hace mucho tiempo, la misma historia. Eso existe también en colorantes. Ok, muchas gracias, Gloria. Bueno. Otra pregunta. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Una de la iglesia de Chile, Curtiembre en Chile. Soy numerero. Una consulta, soy nuevo en el tema, llevo poco tiempo en esto de Curtiembre.
Y me pasa una cosa con los hidrofugados, cuando hacemos cuero hidrofugado, en el caso de los negros específicamente, en un remonte que al final, después de la grasa de hidrofugación, es decir, en este caso usamos polímero y silicona, y como que el color, lo que es la parte de, ¿cómo decir?, de la carne, lo que es la parte de la carne, la parte de la verija, el grupón y verija, quedan de colores diferentes. Un amarillo, lo que es el grupón, y la parte de la falda, verija que es más abierta la fibra, como que un gris. ¿Crees que puede ser la formulación o está mal ese remonte después de ese tipo de grasa? De grasa no, de polímero me refiero, y silicona. No, a ver, si entiendo porque por ahí había ruido. Si entiendes que cuando estás trabajando tienes la culata es más verdosa y los flancos pueden ser más rojizos. Sí, correcto. A ver, eso viene mucho al tipo de negro 210 que estás utilizando. Cuando todos los negros 210 tienen una cosa, todos los negros 210 cuando se hace la prueba de estabilidad de los ácidos y la estabilidad del ácido fórmico, los 210 por defecto tienen un valor de 3. Todos los otros negros, cuando desafortunadamente no todas las casas químicas dan esa información, nosotros la damos. Cuando tú tienes un negro que tiene valor de 5, eso implica que cuando tú acidificas tienes control. Cuando vamos al 3, son negros que son muy susceptibles a la acidez. Muchas veces que tú vienes haciendo waterproof, entonces haces una dosificación arriba cuando el cuero no está bien neutralizado, adicionas negro. Un negro 210 de gama verdosa. Yo te aconsejaría que cambiaras a un negro 210 más neutro, más hacia marrón, más hacia rojo. 210 más neutro. Entonces, si comienzas a adicionar y no tienes bien neutralizado el cuero, empiezas a ver que la gama verde, cuando tú empieces, incluso lo ves en húmedo, empiezas a ver que está amarillo y el flanco está rojizo, no arrancaste simétrico. La acidificación, recuerda que en un waterproof, la acidificación debe ser igual de lenta como es el tiempo de neutralización. Entonces, porque tienes que virar, el negro 210 tiene que virar hacia la parte, digamos, neutra. Por eso es que en el negro 210, cuando ustedes llegan y hacen un filtro, un control de papel filtro para ver cómo llegó, eso no les dice nada, porque el 210 a pH alto es verde. De hecho, los verdes se hacen casi con las mismas materias primas. Un papel, un dip test no les dice nada. Entonces, yo les sugeriría cambiar hacia un negro 210 que tenga otra característica de tono. Y siempre hay que tener cuidado con la acidificación más lenta. Eso es típico y eso pasa mucho también, no solamente en el waterproof, pasa mucho en napas y otro tipo de artículos. Vale, no, me quedó claro con la explicación. Vale. Era lo que pensaba, es la forma de echarlo, la formulación. Ahí normalmente acidificamos con 2 pasos, hacerlo en 3. Lo mismo porcentaje, pero en 3 pasos. Es ir adaptándose, es ir adaptándolo, y también hay que tener en cuenta las acciones de 210 arriba, antes del recromado, también de una vez le están moviendo el color hacia esas partes porque el cuero no está neutralizado. Esa acidez residual que yo traigo del curtido también me marca color. Al final, los colorantes son indicadores. Vale, gracias por la explicación. Con gusto. En este momento, quien desee puede abrir su micrófono y formular la pregunta directamente a nuestra conferencista. Hola, buenas tardes. Le habla Claudio de Argentina. ¿Le puedo hacer alguna consulta a la conferencista? Por el tema de colores naturales, de hecho de sacado de plantas, de corteza de árboles, digamos. ¿Qué nos puede decir usted de eso? A ver, cuando Perkin, porque Perkin fue el que primero que descubrió la maoína, por allá por el año 1850, todos los colorantes eran metal free. Al comienzo, anteriormente, todo era natural. Cuando Perkin descubre en 1850 y todo era metal free, por allá comienzo en 1900, la industria comenzó a pedir por colorantes con mayores solideces, y ahí es donde entran a ser parte de los metal complejos. Ahora se quieren hablar de colorantes naturales, pero hay 2 cosas. Primero, extraer
extraer elementos naturales, primero tienen dos consideraciones, es que no reemplacemos nada que necesitemos para comer, pero la química que está envuelta para extraer esto a nivel industrial, por decir algo, si vamos a sacar un colorante de plantas, de algas y mantenerlo como tal sin procesarlo, sigue siendo química sucia. Los colorantes naturales tienen hoy por hoy casi nula aplicabilidad para la industria del cuero y las solideces a la luz son muy, muy bajas, por decir que inexistentes. Entonces, si hablaríamos de un colorante natural, sabemos que vamos a comprar un calzado y salimos de la tienda y en cuestión de 2 o 3 días está totalmente degradado, si es que no lleva acabado. Ok, muchas gracias. Con mucho gusto. Gloria, tengo una pregunta. ¿Sí? ¿Con quién hablo? Gloria, buenas tardes, con Diana Milena. Hola, Diana Milena. Quería preguntarte, de pronto, pues nosotros no contamos ni con tecnología ni con instrumentos pues para medir pues este grado que tú dices para adquirir un buen colorante. De pronto tienes algún truquito, algún tip que nos pueda servir de pronto en la elección de un buen negro, un buen Acid Black. A ver, hay formas básicas de encontrar, pruebas básicas de soplado, si se puede ver algo del matiz, tomar un poquito y tener un papel filtro y soplar un poquito y no diría, este tiene rojo, tiene azul. Pero básicamente el primer ejercicio es en dinero. En dinero, el primer ejercicio que yo hago, si yo estoy en la curtiembre es, ok, este vale 10 y este vale 5, los comparo a dinero. Equivalente 10, 2% del uno y 1% del otro, y miro y empiezo a construir. Normalmente cuando ustedes empiecen a hacer valoraciones, yo trato de hacerlas a nivel bajo, porque a veces dosificamos y perdemos la información. Entonces, hágalo con cantidades sencillas, con 2 o 3% equivalente y su dinero y empiezan a mirar. Es la mejor forma de mirar qué información sacan. Porque cuando ustedes se exceden y aplican, por decir algo, 7, 8, están haciendo un nudo, pueden perder fácilmente el norte, además que porque el exceso, uno de los dos le quedará en exceso y el negro tiene esto que se satura. Entonces ya de lo bueno pasan al lado negativo y empiezan a perder intensidad, ¿sí? Entonces yo les aconsejo hacer valoraciones, el cuero siempre les dice la verdad, a poca cantidad y van mirando. Y van mirando. Esa es una forma sencilla. Todo hay que llevarlo a dinero. Porque las pruebas de soplado ustedes pueden hacer un soplado rápido, ven si tiene rojos, ven si tiene azules, normalmente si tiene algo de violeta. Cuando son 210, ya vieron que hay varias calidades de 210, los verdosos, los rojizos, los azulosos, nosotros tenemos 4. 4 210 puros sin matizar. Concentraciones hay muy altas y muy bajas. Ya vieron la importancia de las sales. Las sales igual juegan un papel. Muchas gracias. Sí, desafortunadamente tener el equipo, tener un espectro, el software, hacer un PLC, se necesita tener toda la información y cada casa química hace una descomposición diferente, unos solventes diferentes. Entonces ahí hay mucho de qué cortar. El cuero al final siempre te dice la verdad. No sé si fui clara con esa respuesta, pero es así. Sí, muchas gracias. La verdad es que toca es ir ensayando y como todo. Sí, Está pero bien. más de lo bajo hacia lo alto. Si tienen la oportunidad, un bulbo pequeño, que Sí, sean gracias. siempre materiales que vengan la misma piel, que sean el mismo cuero, con eso vas descartando variables. ¿Más preguntas? Gloria, ¿cómo estás? Con Gabriel Borges. Hola, Gabriel, ¿cómo estás? Tanto Muy bien, tiempo. gracias. Gloria, con referente, digamos, al paquete de recurtido, ¿qué productos hay que tener en cuenta en función de la intensidad de un colorante negro? Pues ya sabemos que el tema de complementar las características del colorante para tener intensidades es importante, pero ¿cómo puede influenciar cierto tipo de recurtiente esa intensidad que queremos? Bueno, sí, todos los recurtientes juegan un papel importante en la tonalidad. Y ustedes en los próximos años se van a ver abocados a reformular muchos cueros porque ustedes todos han escuchado el tema de los bisfenoles, todo lo que viene,
y de hecho se están reformulando muchos químicos, ¿sí? Y hay muchas cosas que van a encontrar. Un tema que impacta la clase y la cantidad de naftalén sulfónico que ustedes utilicen, el tipo de auxiliar para atravesar. Cuando estás trabajando en tintura negra, normalmente la gente dice, yo no me voy a comprar un auxiliar porque es que el naftalén sulfónico vale menos. A veces no es quitar todo el naftalén sulfónico, es reemplazarlo parcialmente. ¿Por qué? Porque ustedes ganan intensidad. El orden de los químicos. Muchas veces hay químicos que son, digamos, son killers del color, entonces tienen que buscar el punto de dosificación exacto. Hay recurtientes que ustedes lo han percibido, que hay muchos cintanes, quizás de características muy ácidas, muy astringentes, que ustedes si ya han atravesado el cuero y traen una intensidad y siguen en el mismo baño, adicionan este producto y el color automáticamente se pierde. Entonces es buscar como un balance, dónde coloco mejor el colorante, dónde me va bien. Entonces ustedes son los que conocen el tipo de recurtiente que están trabajando. En los próximos años se va a cambiar mucho la química debido a todo esto. Hay recurtientes que se van a reformular, van a salir productos nuevos, o de hecho ya hay productos nuevos, y todos, querámoslo o no, todos tienen un impacto en el color, en la intensidad. Entonces eso, sobre todo hay que mirar todos los productos que se dispersen, qué cantidad necesito. Eso ayuda mucho. El tipo de naftalén sulfónico también, y la cantidad. Muchas veces queremos atravesar, pero nos queda un hilo de color muy fino, no es agradable. Entonces, ¿qué queremos? Una intensidad. De acuerdo a lo que usted necesita, si quiere una intensidad alta o no, es lo que necesita. ¿Tenemos más preguntas? Bueno, mientras tanto yo les voy contando que esta conferencia está grabada, que muy pronto va a estar cargada en el canal de YouTube de la asociación, así que los invito a ustedes a que acudan al canal de YouTube, van a encontrar las conferencias que hemos tenido en años anteriores. Visiten nuestra página de internet www.acolcur.org. Allá está la revista, nuestra revista está ahí en la página, la pueden encontrar. ¿Hay más preguntas? Si alguien tiene pregunta puede formularla en este preciso momento. Bueno, yo sigo con más cuñas. Acolcur está preparando el próximo encuentro presencial, porque durante todos estos tiempos, a partir de pandemia, hemos estado haciendo trabajos como este y esperamos en octubre volvernos a encontrar presencialmente en una zona muy bonita de Colombia, que es el Eje Cafetero, que luego les contaremos. Aquí en este foro estábamos detectando personas de Argentina, Perú, Ecuador, Uruguay, Venezuela, Chile. A todos ustedes muchísimas gracias. Gracias por estar aquí. Gracias a Gloria. Estamos trasnochando a Gloria. ¿Qué hora tienes en España, Gloria? Ya está. Las 10:04. Ahora sí es noche aquí. Ahora sí es noche. Ahora sí es noche, sí, ya no son las 8 de la tarde cuando empezamos a hablar. Cuando empezamos Bueno, a hablar. ¿alguna otra pregunta? ¿Alguien tiene preguntas para formular? Y bueno, entonces, antes de entrar a unos minuticos de recreo, gracias a todos ustedes, gracias por participar de este encuentro, gracias a Gloria, al ingeniero Richard Villamizar, a Diela Cardona y los compañeros de Junta Directiva, muchas gracias. En este momento ya abran sus micrófonos, salúdense, que ya entramos en recreo unos minutitos, mientras que nos vamos. Muchísimas gracias a todos, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes, vi los comentarios, sé que hay varios amigos en línea, gente que no veo hace mucho tiempo, tengo algún colega por allí de México, muchas gracias y qué bueno verlos.